Bienvenidos a todos y a todas a este vídeo con el que vais a poder convertiros en expertos envolviendo cualquier pieza de cartón y más concretamente envolviendo este organizador. Desde hace tiempo ya me pedís un tutorial en el que os enseñe cómo envolver mis organizadores. Pues bien, ha llegado el momento. Voy a desvelar todos mis secretos, mis trucos y cualquier cosa que utilizo cuando yo forro uno de mis organizadores. De esta forma os vais a poder convertir en auténticos expertos y expertas en el arte de forrar cartón. Creé este organizador exclusivamente para enseñaros cómo hacerlo. Así que este organizador no vais a poder construirlo. Si queréis podéis encargarme uno, pero por el momento no va a estar a la venta ni las plantillas ni os las voy a regalar tampoco. Para comenzar tenemos que elegir un papel para cartonaje y marcar en primer lugar los contornos que nos darán los márgenes para hacer los pliegues de cada una de las caras. Como estás viendo, comienzo moviendo el organizador en cada uno de sus lados para copiar de forma idéntica el tamaño de cada una de sus caras. Recuerda, como te decía, que tienes que dejar, una vez que hayas copiado el tamaño de todas sus caras, un margen, una pestaña de 1 centímetro de espesor o de anchura que nos ayudará luego a hacer el pegado y ocultará los pliegues o las uniones de los papeles. Aquí solo os enseño un poco al detalle cómo hago el dibujo de cada una de esas líneas, pero vais a ver al detalle con todos los trucos, así que prepararos para un vídeo tutorial de más de 20 minutos en el que vais a poder ver con todo lujo de detalles cada uno de los pasos que voy a dar a la hora de forrar este organizador. A continuación, como estás viendo, con la ayuda de un cúter, en el que es muy importante que su punta esté bien afilada, recordar que los cúters tradicionales podéis ir partiendo trozo a trozo con la ayuda de un alicate y con mucho cuidado los trozos de cuchilla para ir reafilando al renovar la punta vuestros cúteres, y a no ser de que utilicéis cúters tipo bisturí, como yo utilizo también para determinados detalles, en los que directamente tendréis que sustituir la cuchilla completa. Aquí estáis viendo algo muy importante, la forma en la que distribuyo la cola blanca, que siempre tiene que ser de carpintero según mi consejo. Una vez que la he distribuido, la distribuiremos cara por cara. Os recomiendo que os ayudéis de un rodillo que normalmente son creados para distribuir o dar tinta a sellos. Yo los utilizo para presionar y aplanar el papel. Os sugiero que os compréis uno y que además también os compréis lo que es una plegadora o herramienta de plegado, que es lo que habéis visto y vais a ver mucho rato en este video tutorial. Es una herramienta para hacer pliegues o marcados y que yo además también utilizo junto con el rodillo de caucho para aplanar y dejar perfectamente firme el papel. Como estás viendo, esta es la forma en la que yo voy marcando cada uno de los cortes para plegar en la dirección que corresponda al sobrante del papel. He tratado de poner la cámara e indicaros los detalles que creo que son trascendentales, pero como os decía al principio, vais a ver un vídeo tutorial que yo nunca he visto y que creo que os puede convertir en auténticos expertos del forrado de una pieza de cartón, de una caja o de un organizador, por muy complejo que sea. Voy a tratar de hacer todo del tirón, por lo que si escucháis fallos en el audio, en el sentido de que me confunda en palabras, me trabe, voy a dejarlos, porque lo que quiero es que no perdáis el hilo y veáis la naturalidad que trato de dar a mi vídeo. Como estáis viendo, hacemos los cortes conforme ese papel se encuentra con los contornos e introducimos hacia el interior, hacia la cara, después de haber aplicado cola blanca a este sobrante,
para que se pegue totalmente, ¿ves? Aquí utilizo una cuchilla totalmente libre, así que tenéis que tener mucho cuidado. Es muy útil una cuchilla libre para hacer esos cortes, porque te permite hacerlo con la parte inferior de la cuchilla, que suele estar más afilada porque no se utiliza, pero tienes que hacerlo con mucho cuidado. Y algo que os recomiendo, que incluso yo mismo aprendí a lo largo de la grabación de este video tutorial, es que no tenéis que escasear con la cola. No excesos, pero tampoco quedaros cortos. El anterior encolado que he hecho me quedé corto. Y luego quedaban zonas sin cola blanca, lo que puede provocar la aparición de burbujas en el papel. Y recordad que una vez pegado el papel ya no puede despegarse sin romperse. Así que echar la cantidad necesaria para que toda la superficie quede totalmente cubierta. Y otro truco. Si utilizáis un rodillo de caucho o cualquier tipo de distribuidor de la cola, no presionéis. En el anterior encolado que habéis visto, en el primero, presionaba demasiado. Esto provocaba que la cola prácticamente la absorbiese el material, lo que puede provocar que también se produzcan bolsas de aire al no haber suficiente cola. Así que, dos trucos. Pasar el rodillo de forma delicada, que se distribuya la cola suavemente, y en segundo lugar, utilizar un rodillo de caucho para extender cola en suficiente cantidad. Como veis, aquí estamos pegando ya los verticales o las verticales, los laterales del organizador, el pliegue del sobrante, que es imprescindible. Si no queréis que las uniones se vean, tenéis que dejar sobrante de al menos 1 centímetro, como he hecho yo. Distribuimos la cola. Con nuestras manos creamos los pliegues, presionamos hasta que los pliegues se marcan y la adherencia inmediata de la cola blanca nos permite que se quede pegado temporalmente. Y como hemos hecho antes, con la ayuda de una hoja de cúter totalmente libre, pegándola a cada una de las caras del cartón contracolado, vamos haciendo los cortes que delimitan y que nos permiten plegar hacia el interior cada uno de los sobrantes, hasta incluso esta parte inferior del organizador, en el que esa esquina quedaba sobrante, y hay que también plegarla hacia el interior marcando previamente el corte en el que se encuentra con el cartón. Hacemos lo mismo por el otro lado. En primer lugar, marcamos los límites de este pliegue lateral, es decir, hay que dividirlo para que el doblado pueda ser hecho. Así que en esa parte inferior hay que hacer un corte. Aplicamos un hilo de cola blanca, de igual forma sin pasarnos, pero tampoco quedarnos cortos. Todo el papel tiene que quedar con su capa de cola blanca. Y repetiremos lo mismo que he hecho anteriormente. Marcamos con la presión de nuestros dedos, lo justo para que temporalmente quede pegado en los cantos, como estáis viendo. Con la ayuda de una cuchilla marcamos cada uno de los límites de las caras. Este es el sistema que yo utilizo. Este es el sistema que da el resultado que veis en mis organizadores. Si queréis utilizar otro sistema porque también da resultado, sois totalmente libre. El sistema que yo utilizo es el resultado de una experiencia de varios años en los que empecé y comencé en el arte de forrar organizadores. Porque para los que ya me seguís hace tiempo, al principio yo no los forraba porque no me llamaba la atención. El proyecto era lo único que llamaba mi atención. Una vez terminado de montar, no lo consideraba necesario. Hasta que vi el momento en el que me lo sugirieron y vi el cambio que provocaba el papel decorado en mis organizadores, y desde entonces no dejo de hacerlo. Como veis, el sistema sigue siendo el mismo. Pegamos temporalmente con la ayuda de nuestras manos el sobrante y cortamos a la medida del interior de la cara. Hay que ser pacientes. Esperar a que los extremos queden pegados al borde del cartón. Esto os ayudará a que el corte sea limpio y el papel no se mueva. Y ahora la otra cara. Como os he dicho, no nos vamos a saltar ni un solo paso. Si queréis ver cómo se forra un organizador al 100%,
os lo enseño en este mismo vídeo. Con paciencia, con tiempo, con delicadeza, ir distribuyendo la cola sin presionar. En el momento en que toda la superficie tiene una capa de cola blanca, podéis presionar un poquito para que la cola se sujete bien sobre el soporte de cartón contracolado. Pero hasta el momento en el que toda la superficie no tiene cola blanca, no presionéis. Muy importante esto. Son trucos que yo he aprendido y que me han dado la posibilidad de llevar mis organizadores y el forrado de los organizadores a otro nivel. Así que os sugiero que los utilicéis. Además, si tuviera que seguir una secuencia una vez que el papel está pegado, es la utilización de la plegadera o el plegador y a continuación, o viceversa, también podéis hacerlo en orden inverso, la utilización del rodillo de caucho. Como veis, se trata de un rodillo de caucho de bastante anchura. Y hacemos lo mismo que hemos hecho anteriormente con el otro lado. Primero cortamos la unión de este lateral con respecto al sobrante de la parte inferior. Esto nos permitirá doblar hacia el interior este sobrante. Además, en este caso recuerdo que corté el sobrante, como estáis viendo, en lugar de introducirlo hacia el interior o pegarlo sobre el borde o la parte inferior del organizador. Eso lo podéis hacer como queréis. Normalmente yo recomiendo no cortar nada una vez que hemos cortado la pieza de forrado. Simplemente delimitáis los espacios entre cada una de las caras del cartón contracolado. El proceso, como veis, es siempre igual. Aplicamos una delgada línea de cola blanca, la distribuimos poco a poco y luego longitudinalmente terminamos de unificar toda esa capa. Con la ayuda de nuestras manos presionamos para marcar el borde del cartón contracolado y que en los contornos o bordes de los frentes el papel quede agarrado temporalmente. Con la ayuda de una cuchilla libre, limpia y afilada, delimitamos cada una de las caras interiores del sobrante. Y con la ayuda de nuestra plegadera ayudamos a que quede totalmente pegado cada uno de esos sobrantes al interior. Esto, por ejemplo, es algo que vais a ver, pero que fue debido a un error de cálculo. Realmente estos contornos deberían quedar plegados inicialmente sobre los laterales. Sin embargo, como veis, va a ser al revés. Los laterales o sobrantes del papel que va en la parte superior del organizador quedan superpuestos a los laterales. Y esto fue por un error. Fue debido a que forré los laterales antes de forrar la parte superior. Así que tenerlo en cuenta. Prácticamente no se nota si no te fijas mucho al detalle, pero tenerlo en cuenta. Primero, forrar la parte superior de forma que estos sobrantes queden debajo del papel que luego colocaréis en los laterales y quedarán totalmente ocultos. Esta paleta es una paleta de silicona que tengo desde hace ya unos cuantos años, aunque podéis utilizar cualquier otra. Lo importante es que sea de silicona flexible. Aquí vamos a emplear un sistema que luego veréis que cambio. Inicialmente pensé en aplicar cola directamente sobre el cartón contracolado, con el riesgo que supone, debido a que no sabemos hasta dónde va la pieza de papel. Es decir, yo la voy a poner, pero no sé cuánto voy a introducir hacia el interior. Normalmente es 1 centímetro, pero entonces parte de la cola blanca quedará por fuera y se verá, más allá de que aquí luego se coloquen cajones que ocultarán todo eso. Pero imaginaros que no, que es una parte libre que luego queda a la vista. Pues eso puede ser un problema. Por eso, en los siguientes veréis un sistema que os comentaré con el que evitamos precisamente esto. Aplicaremos directamente la cola
a la pieza de papel decorado y no al soporte. Aquí preferí finalmente distribuir con la paleta de silicona porque iba de esta forma a evitar salpicar el papel con la cola y además hacerlo de una forma más cómoda. Muy importante este primer fijado en el que podemos corregir retirando, pero una vez pasado unos segundos ya no será posible. Y de nuevo el mismo proceso, paleta de marcado y a marcar los pliegues en los puntos exactos que coinciden además con los de la pata de este organizador para que nos ayude al plegado hacia el interior. Podéis hacerlo ayudados de una regla, como yo he hecho anteriormente, o a vuela pluma o a mano alzada, de tal forma que si tenéis bastante control, os va a quedar igualmente bien. Realmente no es importante, ya que los pliegues van a quedar hacia el interior y si estén rectos o no, no se van a ver en ningún caso. Sí que es importante cuando la pieza o el papel va a quedar hacia el exterior y le vamos a ver, que los cortes queden perfectamente rectos. De igual forma, como os he dicho con el rodillo, no presionéis el papel. Y os contaré por qué a continuación. No presionéis, distribuirlo y una vez distribuido simplemente hacer una y otra vez lo mismo. Utilizamos la plegadera para ajustar a la arista interior nuestro papel y ayudarnos si por lo que sea se arruga, que no suele ser el caso, pero esta plegadera la verdad es que está muy bien porque nos ayuda a ajustar todos los papeles a cada una de las aristas del organizador, quedando perfectamente ajustado el papel. Una de las características que tienen los papeles de cartonaje es que aparentemente cuando los colocas, debido a que cogen humedad con el encolado, dejan arrugas y piensas que eso quedará finalmente así y empiezas a hacer de todo. Os lo digo porque a mí me pasó al principio. Sin embargo, tengo que deciros que el papel tiene una característica y es que cuando se seca se contrae, de forma que las arrugas que inicialmente o aparentemente se iban a producir ya no se producen. Así que no os preocupéis, simplemente encargaros de dejar todo perfectamente plano y si aparecen arrugas, desaparecerán con el secado. Y esto es lo que exactamente os decía anteriormente. Al darme cuenta de que podía dejar zonas manchadas de cola aplicando la cola sobre el organizador, sobre el cartón contracolado, decidí empezar a colocar la cola directamente sobre el papel decorado. Y esto no es algo que yo haya hecho ahora o haya descubierto, sino que en función del organizador utilizaba un sistema u otro, es decir, aplicaba la cola en el papel o en el soporte. En este caso descubrí que me era más interesante aplicarla sobre el papel, por algo que siempre ocurre. Y es que cuando aplicamos cola blanca a un papel para cartonaje, como yo os decía antes, este papel se dilata, es decir, crece de tamaño y cuando seca se contrae. Y el problema no está en que se contraiga, el problema está en que si aplicamos cola blanca y la aplicamos dando fuerza con el rodillo o con la paleta, vamos a provocar nosotros mismos la dilatación excesiva de este papel. De forma que si lo hemos cortado a medida, veremos que ahora sobrepasa la longitud del espacio o la línea que íbamos a ocupar. Entonces, doblemente consejo, no apliquéis la cola con fuerza, aplicarla con cuidado, despacito, evitando de esta forma que exista una dilatación excesiva y más allá de la que simplemente provoca un elemento que se moja, un papel que se moja. Si hacéis eso, vuestro papel, vuestra pieza, no variará prácticamente sus dimensiones, porque si yo ahora mismo hubiese aplicado la cola blanca muy fuerte, la longitud de este papel sería mayor al hueco que yo tengo para ocupar, y diría o corto o no cabe. Y si corto, cuando se contraiga lo que va a hacer es estirar el papel y es posible incluso que lo rompa. Normalmente lo que hace es hacerse más fino, aunque nosotros nos demos cuenta, porque si tú estiras papel y luego lo contraes, de algún sitio tiene que secar ese papel que has cortado, ¿no? Porque el espacio que ocupa es el mismo.
Y como veis aquí, he metido en el hueco exactamente el papel cortado a la medida. Y prácticamente, o por no decir nada, se ha dilatado porque ha cabido ya con cola incluso. Una vez que lo tenemos, aplicamos cola de esta forma en la otra cara y hacemos lo de siempre. Con cuidado, con cariño, despacito. Como si este fuera el único pliego que hubiese que hacer en nuestro organizador. Y esto es lo que os decía, con mucho cuidadito dejamos que se quede enganchado en los cantos para que nos ayude ahora con la ayuda de este cúter y con cuidado a cortarlo a ras. Este es un detalle que os descubre y desvela cómo hay que hacer la cobertura de las aristas de cualquier organizador y cartón, sea del espesor que sea. Recordar, siempre dejar al menos un sobrante mayor o igual a 1 centímetro en cada uno de los lados de la pieza con la que vais a forrar cada una de las caras o aristas de un organizador. Ya para terminar, empezamos a cubrir el resto de aristas que se hacen de la misma forma que ya hemos hecho. Marcamos los pliegues y los empujamos hacia el interior y con la ayuda de la plegadora los plegamos. Y de esta forma, no diría sencilla, pero sí agradecida, conseguimos forrar un organizador en la parte exterior. No te pierdas la segunda parte donde os voy a enseñar cómo forrar cada uno de los cajones que estáis viendo, que también tiene su técnica y con los que vais a dejar este organizador a un nivel superior. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta la próxima.